La filosofía es la búsqueda de lo absoluto, la totalidad y el detalle. La ciencia se centra en lo completamente ajustado, en la razón. La filosofía se enfoca en el orden, en el valor. Y la religión se enfoca en la armonía, en el bienestar. Lo ajustado al ordenamiento armónico es la totalidad del universo. Los detalles que se establecen en concordancia, convencimiento y correlatividad con la totalidad se ordenan. Los detalles o porciones parciales que no se ajustan a la totalidad se desordenan y desordenan el orden. Los grandes artistas predominan la totalidad armónica del producto por sobre los detalles parciales del trabajo, anteponiendo la calidad, la comunicación y la armonía por sobre los detalles. La filosofía se ha perdido en el estudio del conocimiento de la lógica, de la memoria, etcétera, etcétera, sin comprender que son porciones de la conectividad universal, de la protoconsciencia cósmica o de la ordenanza que ordena el ordenamiento completo. Al olvidarse de la totalidad, sus piezas, las del puzzle, no encajan con la idea del cosmos. Por eso es necesario analizar las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia humana para descubrir la humanidad que nos humaniza a todos. Las especies en general se atienden y están todas atentas a cualquier desorden que pueda surgir, y quizá no se entiendan como nos entendemos nosotros los humanos, pero sí entienden y conocen qué es ordenado y qué no lo es. Responden a normas de comportamiento reguladas por los instintos. Al principio, el conocimiento tiene solo las verdades relativas y a medida que continúa el proceso de cognición, el conocimiento progresa hacia la verdad absoluta, según Lenin. Mao, por el contrario, no menciona nunca la verdad absoluta. ¿Cuál es la fuente de cognición? ¿La etapa de sensación, la etapa de cognición o la etapa de comprensión? ¿Cuál es la fuente de cognición, el objeto o la razón del sujeto? Según el empirismo, la fuente es la sensación, enfatiza el papel del objeto. Según el racionalismo, la fuente es la razón del sujeto, enfatiza el papel del sujeto. Cada objeto creado es el objeto del hombre, existe para el humano y solo puede y debe ser conocido y comprendido únicamente por los seres humanos. Las otras especies lo conocen, pero no lo comprenden. Según Kant, Hegel y Marx, el ser humano no es el sujeto, sino meramente un objeto más del conjunto de objetos de la creación. Creen eso porque dicen que todo se originó de un accidente, un gran pum, y que no existe ninguna razón que justifique la existencia de las cosas. El hombre, cuando apareció por casualidad, las utiliza para entretenerse sin ninguna razón, por casualidad. Las utiliza porque por casualidad eran útiles, sin comprender que todo acto es único y se debe a la razón que lo justifica necesario para satisfacer una intención selectiva y poderosa originaria y a la cual le es útil. Sin comprender esto, lógicamente las cosas son absolutamente nada. Si todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, la razón de todo acto se desprende de su porqué y su para qué. El acto, consecuentemente, no es casual, al azar o espontáneo, accidental. A lo que Schelling responde, la naturaleza es el punto de partida tanto para la creación como para el hombre. Todos los seres son una forma fenomenal de la naturaleza, y ésta se manifiesta primero en las especies creadas y luego en la naturaleza humana. Bien. Pero esto tampoco explica la relación de sujeto empoderado de la naturaleza humana sobre la creación, sino que los pone en igualdad de condiciones, como meros objetos. Hegel dice que el hombre y la creación son las formas fenomenales de la idea, como Schelling, y dice que la idea se desarrolla en sí dialécticamente por sí sola. Habría que verlo. Lo que no comprendieron estos filósofos es que cada especie existe única e irrepetible para una inmediata superior dependiendo de una inmediatamente inferior.
La suma de átomos originan moléculas, la suma de moléculas crean embriones, el embrión origina el feto al niño, el niño al joven, el joven complementa a su complementario de género y ambos complementan a los descendientes y estos complementan a sus padres, etcétera, etcétera. Los depredadores y depredados establecen el orden biológico en la cadena trófica, la biología depende de ambos, en ningún caso son individuos casuales, al azar o espontáneos que se realicen a sí mismos por sí solos. La interdependencia es una realidad manifiesta y por todos observada. De ser objetos casuales, al azar e independientes, deberían explicar qué fue primero, la luz o la vista, el oído o el sonido, el paladar o el gusto, el tacto o la textura, el órgano genital o la descendencia. La creación es un conjunto de cualidades y facultades complementarias, aprecio y cualidad apreciada, necesidad, valor y satisfacción son tres aspectos duales complementarios en unidad. Aquí tenemos algunos de los cerebros que nos han tratado de inspirar, mostrándonos algunas apreciaciones del ser humano. Fichte, Schelling, Hegel, Platón, Descartes, Malebranche, Leibniz, Kant, todos ellos han dado su aporte, así como los racionalistas, Descartes, Ludwig Feuerbach, el empirismo de David Hume, Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, todos ellos nos han dejado algún tipo de aproximación a la naturaleza humana. El hombre no debe o no puede existir sin la creación y la creación no tiene significación sin el hombre. La creación sin el ser humano no significa nada, no vale nada, pierde su total sentido. Es como un diamante sin gemólogo o sin mercado. El hombre es el sujeto de la cognición y del dominio, además de la sensibilidad universal, siente las necesidades biológicas, zoológicas, botánicas y ecológicas. La relación sujeto-objeto fue determinada en la naturaleza incluso antes de la creación de la naturaleza humana, porque la naturaleza del valor es una entidad dual trinitaria que dispone de intencionalidad, selectividad y poder autónomo. Tanto el empirismo como el racionalismo consideran que la relación entre sujeto-objeto es algo accidental y no es así. El ser humano no es un recipiente pasivo de sensaciones al azar o de conocimientos espontáneos o de comportamientos al azar. La sensibilidad aumenta en base a lo adecuado, la cognición reconoce lo fundamentalmente ajustado y el comportamiento realiza proyectos consecutivos, no al azar. La cognición exige sensibilidad, razón y experiencia, no solo de razón. Se conoce aquello que se siente concordante, beneficioso, satisfactorio. Eso es novedoso en la historia de la filosofía. Ningún filósofo comprendió la unidad dual trinitaria de las capacidades, virtudes e instintos. La protección del instinto no surge al azar, la alimentación, hidratación, ejercicio y descanso no surgen al azar, ni la fuerza de la perpetuidad ocurre al azar en todas las especies naturales. El azar, el milagro y los ovni son meros estigmas propios de la inocencia. Baruch Spinoza habla del causa sui. Se plantea de manera clara la problemática que rodea la utilización del concepto de causa sui para referirse a Dios. Ahora lo entendemos porque la energía ni se crea ni se destruye, pero se transforma. Ahí tenemos esa causa sui, esa causa suya. El descubrimiento del primer principio cierto y evidente, cogito ergo sum, trae aparejado el problema acerca de la esencia y de la existencia de ese cogito, pienso, luego soy. Más aún, soy el espíritu mismo y el pensamiento. Pero este pensamiento y este espíritu o es por sí mismo o es por otro. Si es por otro, ese otro, en fin, ¿por quién es? Si es por sí, entonces es Dios, porque lo que es por sí se otorga con facilidad a todas las cosas. Ese era el postulado de Baruch Spinoza. La filosofía es la búsqueda del absoluto. La filosofía, así como la ciencia y la religión, se fracturaron en minúsculas porciones en lugar de estudiar de la totalidad a las porciones particulares, se centraron en analizar y discutir minorías irrelevantes ante la totalidad de la naturaleza. Berkeley pensaba que el existir es el ser percibido, concentrándose en las ideas mentales, y los realistas
se limitaron a las sustancias del fenómeno externo o materiales. El empirismo fenomenológico y el racionalismo mental defendieron sus posturas sin comprender que eran parte de lo mismo, la unidad entre ambos. Las capacidades sensibles, cognitivas y motivacionales actúan al unísono. Se siente lo que se comprende y se responde en base a eso mismo. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza actúan al unísono. No puedes ser prudente sin realizar la selección de alternativas y eso implica sentido, conocimiento y voluntad. Los instintos no pueden operar independiente uno del otro. El instinto de protección determina lo que comes, el instinto de mantenimiento hace posible la reproducción. No se reproduce un cuerpo muerto ni se protege sin mantener el cuerpo ante un peligro. La familia no existe sin la dualidad complementaria trinitaria. La filosofía nunca asumió la integridad de la naturaleza y por eso nunca pudo comprender la integridad de la identidad humana digna en su condición humana. Nadie compra una cama Super King antes de disponer del espacio donde ubicarla. Lo mismo debería ocurrir con la filosofía y la ciencia. Deberían centrarse en comprender la protoconsciencia cósmica y la ordenanza, el ordenamiento cósmico que ordena las especies naturales antes de fijarse en discutir sobre si la célula es o no es un ser vivo. Cuando picas una cebolla al cocinar, ¿por dónde comienzas a partirla? ¿Por la mitad y luego por la mitad de la mitad? Y después en pedacitos cada vez más pequeños. ¿O comienzas a picar pedacitos pequeños de la cebolla sin pelarla primero? Cuando compras una silla, ¿la compras pensando dónde va a quedar bien o la compras de cualquier manera y años después compras el lugar donde poner la silla? En este gráfico podemos observar que toda causa produce una consecuencia mediante un sujeto emisor que transforma al objeto en consecuente con la causa. En esa transformación del objeto o de los recursos consecuentes con la intención existen aspectos de curiosidad, de interés y de expectación, aspectos sensibles, emocionales, aspectos cognitivos, intelectuales y aspectos también motivacionales o de voluntad. Pero es imposible establecer cualquier cosa sin este esquema, sin estas cuatro posiciones. Este fundamento de cuatro posiciones, activo-receptivo o de causa y consecuencia, es el fundamento esencial del tiempo y del espacio. ¿Qué es el tiempo? La distancia entre una causa y su consecuencia, entre una causa y el efecto. La distancia entre causa y efecto es tiempo. Tiempo es la distancia que existe entre una madre y un hijo al parir. En ese momento entre la madre y el hijo se establece tiempo y a la vez se establece el espacio. ¿Por qué? Porque la madre es una posición y el hijo ocupa otra posición. Entre la posición de la madre y del hijo se establece el espacio. ¿Qué es el espacio? La distancia entre un sujeto y un objeto. ¿Qué es el tiempo? La distancia entre una causa y su consecuencia. El idealismo racionalista y el realismo existencialista han estado luchando entre ambos sin comprender que ambos se necesitan el uno al otro. La idea y la imagen son una. No puedes decir que existe una idea sin una imagen, ni que existe una imagen sin una idea. Luego esas dos cosas son complementarias, son una dualidad complementaria. Cuando se entienden las cosas como una dualidad complementaria, una dualidad trinitaria, porque esa dualidad se centra en el atractivo, se centra en el dominio del valor. Por eso existe, porque vale, si no valiera no existiría. El valor más la necesidad y la satisfacción son tres en uno, pero no es que son tres individuos individualizados o distinto uno del otro, no, sino que son parte de lo mismo. Es como un elástico. El elástico lo estiras y se establece más espacio, más tiempo, pero el más tiempo y más espacio existe en ese elástico.